Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. Las columnas del Palacio de las Esferas parecían hechas de cristal vivo. Brillaban, respiraban, vigilaban. Las delegaciones caminaban bajo sus arcos como si fueran libres, pero todos sabían que cada paso estaba medido, cada palabra escuchada por alguien más poderoso. Diplomacia, sí, pero también cuchillos envainados. Zafira se movía entre sombras invisibles. Nadie reparó en su figura vestida con la túnica ceremonial del pueblo Sirel, ni en la expresión neutra de su rostro. La habían entrenado desde los 12 años para esto. Para ser la mano que apretaba el gatillo sin temblar, el susurro que cerraba las bocas de los incómodos. El objetivo era claro, el embajador humano. Se llamaba Darío Valenzuela. Alto, de piel cálida, mirada audaz, sonrisa demasiado auténtica para este palacio. Los informes decían que estaba unificando simpatías entre facciones normalmente enfrentadas, algo que el cónclave de los velados no podía permitir. Zafira lo había seguido durante 3 días. Conocía el ritmo de su caminar, el modo en que miraba a los demás cuando creía que nadie lo observaba. No tenía escolta visible, lo que hablaba de su arrogancia o de su confianza en la diplomacia. Esa mañana, durante la sesión plenaria, él caminó hacia el podio. Se detuvo un segundo, respiró hondo, alzó la mirada. Zafira estaba arriba, camuflada entre los vitrales, con el rifle de aguja en mano. El disparo fue limpio, preciso, letal, pero algo imperceptible la distrajo en el último segundo. Un eco de duda que no venía de ella. Falló. La aguja de energía impactó el hombro izquierdo de Darío. Cayó de rodillas, gritando de dolor. El salón se sumió en pánico. Alarmas. Cuerpos corriendo. Gritos de seguridad. Zafira se levantó para desaparecer, para fundirse con el humo. Pero no vio al guardia en la galería lateral. Sintió la quemadura del disparo justo bajo su costilla derecha. Tropezó. Cayó. Su sangre formó una flor oscura sobre el mármol blanco. Nadie se acercó. Nadie, excepto él. Darío se liberó de quienes intentaban arrastrarlo fuera y corrió hacia ella. Ella lo vio acercarse, con la visión ya fragmentada, pero reconocible. El embajador humano. Su víctima. Su error. No entendía nada. Él se arrodilló, desgarró su camisa y presionó su herida con brutalidad. Ella gritó, con la poca fuerza que le quedaba. Intentó sacar una daga del cinturón, pero su brazo apenas se levantó unos centímetros. ¿Por qué?, murmuró, ahogada entre espasmos. Porque no pienso dejarte morir. Ni hoy, ni así, dijo él, con la voz áspera de quien desafía a la muerte con cada palabra. Él le levantó la cabeza con una ternura incompatible con el caos que los rodeaba. Los ojos de Zafira buscaron una lógica, una razón, algo que justificara su acto. Te disparé, susurró ella. Soy tu asesina. Y sin embargo, aquí estoy, respondió él. El mundo está muy jodido si los únicos que merecen vivir son los que no fallan. La levantó como si su cuerpo no estuviera empapado de sangre. Ella sintió su calor, su fuerza, su olor a metal, tierra y piel humana. No era como otros. Él no olía a mentiras. ¿Qué haces?, logró preguntar, jadeando. Salvándote. Aunque no quieras. Ella no pudo evitar reír, una risa breve, que terminó en un quejido ahogado. Nunca nadie había dicho eso por ella. Nunca nadie la había cargado con tanta rabia, y tanta ternura. Mientras caía inconsciente, oyó una sola frase, como una promesa grabada en los huesos. Ahora eres mi problema, asesina. Y por alguna razón, eso la hizo sentir a salvo. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. El dolor era como un hilo ardiente recorriéndole las costillas. Cada respiración le traía un recuerdo fragmentado, el disparo, el mármol ensangrentado, la cara del humano, y sus manos. Fuertes, calientes, insoportablemente cuidadosas. Zafira abrió los ojos con un sobresalto. No estaba muerta, ni prisionera, ni colgada de algún gancho en las mazmorras del cónclave. Estaba en una habitación suave. Techos altos, luz cálida, paredes curvas hechas con madera viva, de origen humano. La cama era amplia, cubierta con telas gruesas, cómodas. Un tubo conectado a su brazo le suministraba fluidos. En su abdomen, una venda mecánica destellaba cada pocos segundos, sellando su herida desde dentro. Intentó moverse. Dolor. Otra vez. Pero lo logró.
Se sentó despacio. Observó su entorno. Todo olía a piel humana y desinfectante. Era una enfermería, no militar, no oficial, privada, silenciosa, oculta. No deberías levantarte, dijo una voz, calmada pero firme. Darío estaba apoyado contra la pared. Había cambiado su uniforme por una camisa oscura, con las mangas arremangadas. Tenía el brazo herido en cabestrillo, pero eso no le quitaba ni un ápice de presencia. Su mirada, al verla despierta, se endureció y se suavizó al mismo tiempo. Una contradicción viva. Zafira no respondió. Solo lo miró, como si intentara descifrar un idioma sin palabras. Me disparaste, dijo él, sin tono acusatorio. Ella bajó la vista. Fallé, admitió, seca. Él se acercó. No con cautela, como se acercaría a alguien a una criatura peligrosa, sino con la misma firmeza con la que uno se acerca a una verdad que no puede evitarse. ¿Por qué? Ella se tensó. No tienes derecho a saberlo. Y sin embargo, aquí estás, viva. Gracias a mí. Zafira alzó la cabeza, furiosa. Lo miró con una rabia nacida no del odio, sino de la humillación. ¿Qué buscas? ¿Redención? ¿Confusión? ¿Gratitud? Te disparé en el corazón. Me habrías dejado morir si fueras como los demás. Exacto, dijo él, con voz grave. Pero no lo soy. Se sentó frente a ella. Tan cerca que Zafira pudo ver las cicatrices en sus manos. No de guerra. De vida. De trabajo. De algo más humano que cualquier cosa que ella hubiera conocido. Pude dejarte allí. Había soldados que habrían acabado el trabajo. Pero te vi. Te vi sangrar, temblar, y vi miedo. Un miedo real. No fingido. No táctico. Y decidí salvarte. Eso no tiene sentido. No lo tiene. Pero lo hice. Y no me arrepiento. Zafira cayó. Sus labios estaban entreabiertos. Respiraba lento. No sabía qué era más peligroso, la herida en su cuerpo o lo que estaba empezando a sentir en su pecho. ¿Me tienes aquí como rehén? Preguntó, rompiendo el momento. Si fueras rehén, estarías atada. Entonces, ¿qué soy? Una mujer que casi me mata, y que ahora necesita sanar, en un lugar donde nadie sabe que está viva. El silencio cayó entre ellos como una cortina pesada. Si descubren que me escondes, te ejecutarán, dijo ella. Lo sé. Entonces eres idiota. Probablemente, respondió con una leve sonrisa. Zafira desvió la mirada, pero no pudo evitar notar cómo ese gesto le había encendido algo en el estómago. Él se levantó. Caminó hacia la puerta. Justo antes de salir, dijo, tienes 3 opciones, huir cuando puedas caminar, intentar matarme otra vez, o quedarte y entender por qué decidí salvarte. Ella no respondió, pero cuando él cerró la puerta detrás de sí, Zafira se quedó mirando el lugar que él había ocupado. Por primera vez en años, no sabía cuál era su próximo movimiento. Y eso la aterraba más que cualquier cuchillo en la oscuridad. La recuperación fue más rápida de lo que Zafira hubiera imaginado. Su cuerpo, entrenado para resistir venenos, privación y tortura, respondió bien al tratamiento humano. Pero lo que no se curaba con máquinas era el vacío que Darío le había dejado con aquella frase, o puedes quedarte y entender por qué decidí salvarte. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión muda y miradas demasiado largas. Él aparecía con comida, revisaba sus heridas sin tocarla más de lo necesario, hablaba lo justo. Ni una palabra sobre el disparo, ni una mención a su pasado, ni un solo gesto de condescendencia. Eso la confundía. La hacía pensar demasiado. Y Zafira odiaba pensar. Prefería actuar. La habitación donde se encontraba tenía una puerta sin cerradura y 2 ventanas ocultas tras plantas vivas. No estaba atrapada. Podía matarlo. Escapar. Pero no lo hacía. Una noche, no soportó más. Salió descalza por el pasillo silencioso. La casa no tenía cámaras, no tenía sensores, como si Darío confiara tanto en su presencia como en su destino. Lo encontró en la parte trasera, sentado frente a una pequeña fogata improvisada, con una copa entre las manos. La luz del fuego dibujaba sombras suaves en su rostro. Se acercó sin anunciarse. Él ya sabía que estaba allí. Tu respiración cambia cuando quieres parecer invisible, dijo, sin mirarla. Ella se sentó frente a él. El calor del fuego no era nada comparado con el de su cuerpo palpitando con preguntas. ¿Qué es esto? Una noche tranquila antes de que el mundo venga a matarnos, respondió con naturalidad.
Zafira parpadeó. ¿Nos? Ya no van a buscarme solo a mí. Eres un blanco más valioso que yo ahora. Tu muerte demostraría que los humanos no pueden proteger ni a sus enemigos. Ella no dijo nada. Pero el fuego entre ellos se sentía distinto ahora. Más denso. Darío bebió un sorbo de su copa y luego se la ofreció. Zafira la tomó. Probó. Era fuerte, dulce, y le ardió en el pecho. No deberías confiar en mí. No lo hago, respondió él, tranquilo. Pero quiero hacerlo. Ella lo observó, buscando mentira, debilidad, alguna rendija donde clavar un diente emocional. No la encontró. Yo crecí matando humanos, dijo ella, por fin. Eran blancos de práctica en mi sector. Si lloraba por uno, no comía. Me enseñaron que ustedes son animales con palabras. Y sin embargo, aquí estás, respondió él. Respirando el mismo aire. Tomando de mi copa. Temblando un poco, aunque no quieras que lo note. Ella apretó la copa con fuerza. No contestó. El silencio era una trinchera que conocía bien. ¿Y tú? Preguntó de pronto. ¿Quién te enseñó a mirar así? Mi madre. Era curandera. Sanaba incluso a los que mataron a su hermano. Decía que el dolor no distingue bandos. Zafira se recostó un poco hacia atrás. El fuego bailaba en sus ojos, pero el calor que sentía no venía de ahí. Venía de cómo la miraba. De cómo no retrocedía, ni siquiera ahora. ¿Tú querías salvarme o tenerme cerca? La pregunta se deslizó como una cuchilla cubierta de terciopelo. Darío no respondió enseguida. Su mirada bajó a sus labios. Luego volvió a sus ojos. Quería que no murieras. El resto lo estoy descubriendo. El silencio volvió. Pero era otro. Ya no era tenso. Era eléctrico. Ella se inclinó hacia adelante. Muy cerca. Lo suficiente como para notar el olor a tierra mojada en su piel, el leve aroma a cobre de la sangre seca en su cuello, la respiración agitada bajo su pecho. Podría matarte ahora mismo, susurró. Hazlo, dijo él, sin moverse. Pero si no lo haces, quédate. Los labios de Zafira rozaron los suyos apenas. No era un beso. Era una amenaza disfrazada de deseo. Un hilo estirado entre dos abismos. Pero justo entonces, algo se quebró en el aire. Un zumbido agudo. Un chasquido seco. Ambos reaccionaron al instante. Darío se levantó de golpe. Zafira rodó hacia un costado, sacando un pequeño cuchillo que nunca había soltado del tobillo. Una flecha negra vibraba clavada en la madera, justo donde ella había estado sentada. Envenenada. Letal. Se miraron. No había necesidad de palabras. Los habían encontrado. Zafira se acercó, rápida, sin pensar, y le agarró la muñeca. La próxima vez, humano, no me salves. O hazlo más rápido. Él sonrió. Apenas. O quédate tú, más cerca. Ella no respondió. Pero ya no temblaba. Y esta vez, cuando lo siguió hacia el interior de la casa, no era una prisionera. Era algo distinto. Algo que aún no tenía nombre, pero que muy pronto iba a aprender a matar por él. El sonido del impacto aún vibraba en las paredes. La flecha negra había fallado por escasos segundos, pero el mensaje era claro, ya no tenían tiempo. Darío cerró la puerta tras ellos mientras Zafira inspeccionaba la ventana, con el cuerpo tenso como el de un felino. Sus ojos oscuros brillaban con una furia fría, distinta a cualquier emoción humana. Era el rostro de alguien que había nacido para sobrevivir. La casa, antes silenciosa, se llenó del zumbido sutil de dispositivos que se activaban. Paneles ocultos se abrieron, revelando compartimentos con armas, explosivos, munición alienígena y humana. No pareces un simple embajador, murmuró ella sin girarse. Y tú no pareces alguien que duda al disparar. Zafira cogió un blaster de corto alcance, calibrado para combate urbano. Lo revisó como si fuera parte de su cuerpo. ¿Cuántos vienen? Probablemente un pelotón de élite. Con tecnología de sigilo. Si han disparado una flecha, están probando el terreno. Midieron el viento, la distancia, el tiempo que tardamos en reaccionar. Entonces no esperarán más. Darío asintió. Con un solo movimiento, retiró la camisa. La herida del hombro seguía allí, fea y morada, pero su torso se movía con firmeza, con la determinación de quien ya aceptó que esta noche puede morir. Zafira no pudo evitar mirarlo un segundo más de lo necesario. ¿Qué? No creí que tu especie supiera mantenerse en pie con ese tipo de heridas.
Y yo no creí que una asesina profesional dejaría que la cargaran como a una niña. Cierra la boca, humano. Haz que lo haga, entonces. Sus miradas se cruzaron, ardieron, pero el crujido de la madera en el techo interrumpió la tensión. Zafira se agachó de inmediato. Darío rodó hacia el otro extremo de la sala. Una figura encapuchada cayó desde arriba como una sombra viva. Zafira disparó sin dudar. El proyectil perforó la capa del atacante, que gritó y se desvaneció entre humo y sangre. Otro cayó por la ventana. Darío lo recibió con un cuchillo en el abdomen. El cuerpo cayó a sus pies. El tercer atacante se deslizó por la puerta trasera, pero antes de dar 2 pasos, Zafira ya lo tenía entre sus piernas. Lo derribó, lo estranguló con la correa de su arma, y le quebró el cuello con un giro seco. Silencio. 3 cuerpos en menos de 20 segundos. Eso fue el saludo, murmuró Darío, con sangre en la mejilla. ¿Tienes un túnel de escape? Sí. Pero no vamos a usarlo. Ella lo miró, desconcertada. ¿Ah, no? Si huimos, seguirán viniendo. Hasta que uno de los dos caiga. Si peleamos aquí, los detenemos. O morimos de una vez. Zafira lo miró de cerca. No le hablaba un soldado, ni un embajador. Le hablaba un hombre cansado de correr. Y había algo en esa determinación que la encendía de una forma peligrosa. Entonces peleamos. El siguiente asalto fue brutal. Explosiones rompieron las ventanas. Drones descendieron del cielo con cuchillas giratorias. Zafira se movía como un espectro, invisible entre los escombros, disparando con una precisión casi cruel. Darío no se quedaba atrás, bloqueaba, apuñalaba, disparaba con una furia que solo los humanos que han amado demasiado pueden liberar. Luchaban espalda con espalda. Se protegían sin palabras. Se entendían en el ritmo, en los giros, en cada decisión. 2 naturalezas distintas, pero encajadas con una precisión feroz. Ella sangraba por la pierna. Él por la mandíbula. Se tocaban al pasar, sin intención, pero cada roce ardía. El suelo tembló con otra explosión. Parte del techo se vino abajo. Zafira empujó a Darío justo a tiempo. Cayeron juntos, entre polvo y fuego. Sus cuerpos quedaron uno sobre otro, respirando al límite, cubiertos de sangre y humo. No sabían si había más enemigos. Solo sabían que estaban vivos. Sus rostros estaban a centímetros. La respiración de ella temblaba. Podríamos morir esta noche, susurró él. Lo sé. Entonces hazlo. Zafira lo besó. No fue suave. No fue romántico. Fue como un choque eléctrico, una descarga contenida demasiado tiempo. Se aferraron el uno al otro como si el mundo entero se fuera a romper si no lo hacían. Las paredes seguían vibrando por el caos, pero en ese momento, nada más importaba. No era una tregua. Era una declaración. Una alianza forjada en fuego, sudor y deseo. Cuando se separaron, sus ojos aún estaban ardiendo. Aún quedan más, dijo ella. Que vengan todos, respondió él. Estoy contigo. Zafira cargó su arma. Se limpió la sangre de la mejilla con la mano. Entonces luchemos. Hasta que el mundo arda. Y esta vez, avanzaron juntos hacia el próximo asalto. No como enemigos. No como fugitivos. Sino como algo mucho más peligroso, 2 corazones sincronizados por la guerra. La casa ya no era casa. Era ruina, humo y escombros calientes. No quedaba ni una pared intacta. El fuego lamía los bordes de la estructura, como una criatura hambrienta dispuesta a devorarlo todo. En medio del caos, Zafira y Darío seguían en pie. O al menos, seguían avanzando. Sus cuerpos sangraban por múltiples heridas. La pierna de Zafira arrastraba ligeramente. Darío tenía el brazo colgando, dislocado, pero su mirada seguía firme. Cada paso que daban era una afrenta directa al destino. Las tropas que quedaban no eran soldados normales. Eran rastreadores. Silenciosos, expertos, programados para matar sin dejar huellas. Rodeaban los restos de la casa, como lobos esperando a que la presa de su último respiro. Pero esta presa había aprendido a morder. Zafira tomó una bocanada de aire caliente. Miró a Darío. Sus ojos ya no tenían duda, ni rabia, ni confusión. Solo una certeza. Si él caía, ella lo seguiría hasta el infierno. Escúchame, murmuró Darío, con la voz rasposa. No tenemos más energía. No tenemos refugio. Si te dejo escapar, puedes vivir.
Aún tienes esa opción. Cállate, respondió ella, apoyando su frente contra la de él. Si mueres ahora, me quedaré vacía. Sus labios se rozaron otra vez, pero no se besaron. No era el momento. No cuando la muerte bailaba tan cerca. Zafira conectó su pulso al de él con una abrazadera de batalla. Sus corazones ahora compartían ritmo, datos, temperatura. Eran una sola unidad en el campo de combate. Vamos a hacerlos pagar, susurró ella. El primer rastreador apareció entre los escombros. No gritó, no rugió, no amenazó. Simplemente se movió como una sombra afilada y disparó. Zafira se lanzó hacia un lado, rodando, y el disparo rozó su cuello. Darío se impulsó con una rodilla, con el hombro roto colgando, y apuñaló al atacante en el costado. No bastó. La criatura no cayó. Se giró con una cuchilla de hueso apuntando a su garganta. Zafira gritó algo ininteligible y saltó sobre él, clavando su cuchillo de reserva entre las placas de la espalda. El rastreador cayó con un espasmo. Un chorro negro le salpicó el pecho. No hubo tiempo para respirar. Otro llegó. Y otro. El suelo tembló. Desde arriba, descendió un artefacto esférico. Una bomba de pulso. Darío la vio apenas. Se lanzó contra Zafira, cubriéndola con su cuerpo justo cuando la onda de energía explotó, arrancando parte del techo y lanzándolos contra la pared. Zafira se despertó segundos después. Con los oídos zumbando. Con polvo en los ojos. Con el sabor metálico de la sangre en la lengua. Y con Darío sobre ella, inmóvil. No, susurró, empujándolo con desesperación. No, no, no. Él gimió. Estaba vivo, pero sangraba por la boca. Y su brazo estaba completamente desarticulado. Aún así, cuando sus ojos se encontraron, se aferró a ella como si su voluntad lo mantuviera respirando. ¿Ves? Dijo él, con una sonrisa torcida. Aún, estoy contigo. Ella lo besó. Esta vez sin permiso. Sin miedo. Lo besó como quien devuelve la vida. Como quien reclama lo suyo en mitad de la guerra. Luego se puso en pie. Soltó la última granada de proximidad que tenía en su cinturón. Y sacó la aguja que usó para intentar matarlo aquella primera vez. Voy a cerrar este infierno, dijo. Zafira, murmuró él, arrastrando su cuerpo hacia un muro. No tienes que hacerlo sola. Ella giró. Lo miró con todo el fuego del universo condensado en la mirada. Estoy contigo. Pero esta vez, yo voy al frente. Avanzó. Caminó entre cadáveres humeantes. Disparó al rastreador que acechaba desde el muro. Esquivó el siguiente disparo como si la muerte ya no pudiera tocarla. Saltó sobre el líder del escuadrón y le clavó la aguja directamente en el cuello. La toxina especial, fabricada para su primer intento fallido contra Darío, ahora encontraba su verdadero propósito. El enemigo cayó. Ella siguió luchando. 1, 2, 3. Cuando todo terminó, solo quedaban ella, Darío, y el silencio. Un silencio absoluto. El fuego aún ardía, pero ya no sonaba como amenaza. Zafira volvió con pasos lentos. Se dejó caer junto a él. Se arrastró hasta quedar a su lado. Lo abrazó. Temblaba. No de miedo. De haber sentido demasiado en tan poco tiempo. No me dejes, dijo. Nunca, respondió él. Y entonces, la noche los envolvió. No como una condena, sino como una promesa de que aún, después de tanto fuego, algo vivo seguía latiendo entre las ruinas. El amanecer tardó en llegar. O tal vez, simplemente no querían abrir los ojos aún. Zafira y Darío seguían recostados entre los restos de la casa, cubiertos por una manta improvisada que ella había encontrado entre los escombros. No hablaban. El silencio entre ellos ya no era un abismo, sino un puente. Uno construido sin palabras, solo por miradas, gestos, y la presión de los dedos enlazados. Cuando el sol por fin se filtró entre los restos carbonizados del techo, ella lo observó en silencio. Nunca antes le había parecido tan hermoso. Nunca había visto la luz sin pensar en a quién tendría que matar ese día. Darío respiraba con dificultad, pero seguía sonriendo. Tenía un corte en la mejilla, los labios resecos, y su brazo dislocado envuelto en un vendaje tosco. Pero no se quejaba. Se sentía vivo. Y eso era nuevo. Estamos vivos, dijo él, con voz ronca. Por ahora, respondió ella, girándose para mirarlo. Nadie más vendrá esta noche. ¿Y mañana? Ella lo pensó por unos segundos.
Su mirada no tenía miedo. Tenía decisión. Mañana, desapareceremos. Darío arqueó una ceja, curioso. ¿Desaparecer cómo? Conozco rutas fuera de la red de vigilancia interplanetaria. Tengo contactos en los sistemas oscuros, zonas libres de vigilancia, lugares donde ni el cónclave ni las alianzas humanas se atreven a entrar. Pensé que no confiabas en nadie. No confío, pero sí recuerdo favores. Él sonrió. ¿Y yo? ¿Me vas a arrastrar contigo? Ella se inclinó. Su frente se apoyó suavemente sobre la suya. Ya te arrastré. Ahora te quiero conmigo. La confesión no fue suave, ni dulce. Fue cruda, como todo lo que Zafira era. Pero para Darío, sonó como la única verdad que importaba. Pasaron 2 días más en las ruinas. Curaron heridas. Robaron suministros de los cuerpos. Repararon un pequeño transporte subterráneo que Darío había escondido tiempo atrás, bajo la casa. Una cápsula de emergencia con capacidad para 2 personas, camuflaje térmico y una autonomía de 2 años en el vacío. Cuando partieron, el cielo estaba gris. La tierra humeaba aún. Pero ellos no miraron atrás. Durante semanas, atravesaron sistemas olvidados, rutas vacías y estaciones donde el nombre de Darío aún generaba respeto. Zafira lo protegía con un sigilo feroz. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. Nadie salía ileso si lo intentaba. Pero no todo fue huida. En algún momento, dejaron de correr. Encontraron una luna sin nombre, orbitando un planeta estéril pero bello. Rocas rojas, océanos de vapor, cielos morados. Nadie vivía allí. Nadie los buscaba allí. Y eso era todo lo que necesitaban. Construyeron una cabaña. Con sus propias manos. Zafira aprendió a usar herramientas, a cocinar cosas sin veneno, a dormir sin cuchillos bajo la almohada. Darío aprendió a cazar con trampas silenciosas, a leer el lenguaje de su mirada, a amar sin miedo. Al principio, las noches eran silenciosas, tensas, como si el universo pudiera estallar en cualquier momento. Pero luego vinieron las risas. Las bromas torpes. Las primeras caricias sin sangre. Los abrazos en las madrugadas frías. Los gemidos ahogados bajo la luna púrpura. Un día, ella se sentó sobre su regazo, con las piernas cruzadas y el cabello despeinado por el viento. ¿Qué soy para ti ahora? Preguntó. Mi error favorito, respondió él, con una sonrisa torcida. Ella rió. Lo besó. Largo. Profundo. Sin urgencia. El tiempo pasó. Zafira ya no tenía pesadillas. Darío ya no sangraba. Las heridas cerraron. Las armas se guardaron en cofres que no se abrían. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en algo que se parecía demasiado a una vida. Una mañana, él plantó una flor junto a la entrada de su hogar. Era roja, fuerte, salvaje, como ella. ¿Eso qué es? Preguntó ella, con curiosidad. Una promesa. ¿De qué? De que nunca volverás a ser una sombra. Aquí, eres raíz. Ella no respondió. Solo lo abrazó por la espalda. Y por primera vez, sin miedo, susurró. Entonces plántame otra. Porque no pienso irme nunca. El viento sopló suave. La luna giró, lenta. Y en ese rincón olvidado del universo, donde la guerra no llegaba y el amor no necesitaba nombres, Zafira y Darío encontraron lo que nadie les había prometido. Un final. Feliz. Y propio.